Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. La verdad estoy muy emocionada de arrancar hoy porque el material que tenemos sobre la mesa es de esos textos que, bueno, te obligan a detenerse. Hola, ¿qué tal? Sí, es un texto que exige mirarlo casi con lupa, por las enormes implicaciones que tiene. Exacto. Hoy vamos a desglosar una guía de estudio bastante exhaustiva que se titula Los 7 Yo Soy. Es del autor Timoteo Blaker, y lo que hace esta fuente es tomar una serie de textos antiguos, muy debatidos a lo largo de los siglos, y los disecciona con una estructura fascinante. Y tiene un entramado literario tremendo. Abarca, digamos, desde debates políticos del primer siglo hasta afirmaciones filosóficas que literalmente alteraron la civilización occidental. Pero creo que de entrada es fundamental hacer una aclaración metodológica. Claro, es importante establecer las reglas del juego. Sí, porque la fuente examina temas que son profundamente teológicos, arraigados en el Evangelio de Juan. Entonces, para quien nos escucha, el enfoque de este espacio es estrictamente analítico. Ajá, objetivo. Exacto. El objetivo es explorar e informar sobre las complejas ideas literarias, retóricas y, bueno, históricas del texto original. No estamos aquí para tomar partido ni para validar puntos de vista religiosos. Totalmente de acuerdo. No se trata de un respaldo confesional. Así es. Se trata de diseccionar la obra textual para entender la magnitud de lo que el autor intentaba comunicar a su audiencia en aquel momento histórico. Nada más. Y ese marco analítico es clave, de verdad, para abordar el tema central de hoy, porque la sesión se va a concentrar en una afirmación en particular. La segunda gran afirmación de esta guía. Esa misma. La declaración Yo soy la luz del mundo, que está basada en el Evangelio de Juan. La misión principal hoy es comprender ese dramático contraste literario que construye el texto. Es un contraste muy marcado entre dos estados completamente opuestos. Sí, o sea, el concepto de caminar en tinieblas frente a poseer lo que la fuente llama la luz de la vida. Se entrelazan elementos de la historia hebrea, metáforas visuales y una controversia sociopolítica enorme. Bueno, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Y, a ver, para entender la magnitud de toda esta retórica, necesitamos situarnos en el escenario físico, porque esta frase no se lanza en el vacío. Para nada. El texto detalla un lugar muy específico. Exacto. La guía de estudio señala que este discurso ocurre en el lugar de las ofrendas, el tesoro del templo de Jerusalén. Esto estaba en el atrio de las mujeres. Y el contexto de tiempo es igual de crítico. Coincide con una de las fiestas más grandes, la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta se caracterizaba por rituales masivos de iluminación. Fíjate que ese detalle arquitectónico y cultural cambia por completo la lectura. O sea, durante esa fiesta, en ese atrio, encendían 4 candelabros dorados gigantes. Eran tan grandes que los registros dicen que iluminaban prácticamente toda Jerusalén. Es una imagen literaria potentísima. Es que piénsalo. El texto sitúa a su protagonista de pie, probablemente cuando esas inmensas luces rituales ya se estaban apagando al final de la celebración, y en ese preciso instante declara ser la fuente de luz definitiva. Y no se lo dice a cualquiera. La fuente indica que la audiencia principal eran los fariseos, los líderes religiosos, los eruditos de la ley. Claro, lanzas una afirmación de exclusividad divina frente a los guardianes de la ortodoxia justo en su sede de poder. Es un recurso diseñado para llevar la tensión al máximo. Lo fascinante aquí es cómo la fuente entrelaza magistralmente esa enorme metáfora espiritual con una realidad tangible en el siguiente capítulo. No se queda en filosofía. Exacto. El texto no permite que el debate se quede flotando en lo abstracto. Lo ancla a una manifestación física concreta. La guía hace la conexión con la sanidad de un hombre que nació ciego. Es verdad. Desde el análisis literario, curar a un hombre que vivió toda su existencia en oscuridad absoluta funciona como una validación casi empírica de esa afirmación abstracta que se hizo en el templo. Y lo verdaderamente curioso, o sea, lo que llama la atención al seguir la lectura, es que ese milagro físico no cierra el debate. Para nada. De hecho, enfurece más a la élite. Hay una ironía muy aguda ahí. Totalmente. Te presentan a un hombre marginado, ciego de nacimiento, que al recibir la vista empieza a reconocer progresivamente quién lo sanó. Y en contraposición, tienes a los fariseos. Que supuestamente tienen toda la visión física y el conocimiento. Sí,
Y se vuelven cada vez más ciegos a nivel ideológico. Es como si el autor usara la curación para demostrar que la pura evidencia empírica no basta para romper una barrera ideológica. Esa dicotomía entre la vista física y la ceguera cognitiva es un tropo clásico. Lo ves en la tragedia griega, pero aquí se usa con un fin teológico muy específico. Es brillante a nivel narrativo. Y la complejidad no se detiene en el primer siglo. La guía de estudio nos exige retroceder mucho más. Introduce una capa interpretativa del Antiguo Testamento. El material cita directamente el libro del Éxodo. Ah, la columna de fuego. Esa misma. Exige que analicemos esa figura. Ese salto al Éxodo eleva muchísima la exigencia del texto, porque ya no se trata solo de luz versus ceguera física. Va mucho más allá. Al invocar el relato fundacional donde los israelitas escapan de Egipto, entran a la oscuridad del desierto y son guiados por una columna de fuego, cambia todo. Esa columna no era una linterna gigante. No. En la literatura hebrea representaban la manifestación física de la deidad que garantizaba la supervivencia de toda la nación. Si conectamos esto con el panorama general, la afirmación de ser la luz adquiere un peso retórico monumental. Definitivamente. Para una audiencia del primer siglo, invocar esa imagen no era un recordatorio de un mito bonito. Cuando el personaje se pone de pie y dice, «Yo soy la luz del mundo», no está ofreciendo iluminación interior estilo mindfulness. Claro que no. Está haciendo un paralelo directo con esa presencia divina específica. Reclama para sí mismo el monopolio de la guía existencial que el Éxodo atribuye solo a la divinidad. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, hay que considerar las implicaciones políticas de semejante reclamo. Judea estaba bajo ocupación romana. Exacto. Y el templo era el último bastión de identidad judía. Así que para los líderes fariseos, escuchar a un individuo que viene de la periferia, de Galilea, apropiarse de la imagen más sagrada de la soberanía divina de Israel es un desafío directo. Es su versión pura. Desde la perspectiva del texto roza la blasfemia. La tensión escala de un debate teológico a una confrontación directa sobre quién tiene la autoridad absoluta. Y esa escalada llega a un punto de quiebre unas líneas más adelante. El material de Bleicher nos lleva al clímax de esta interacción. Sí, los diálogos se vuelven muy hostiles. Sumamente hostiles. Los líderes cuestionan su edad, su legitimidad, y la figura central responde con una declaración que rompe todos los esquemas del debate. Dice algo como, antes que Abraham naciera, yo soy. La construcción gramatical de esa frase me parece fascinante. La guía subraya mucho ese uso del yo soy. En lugar de usar un tiempo pasado lógico como yo existía antes que él, usa el presente continuo. Altera deliberadamente la sintaxis. Sí, hace una afirmación que trasciende por completo el tiempo humano. El peso de esa alteración está en su origen histórico. En griego la frase es ego eimi. En el lenguaje cotidiano sonaría incompleta, pero en la traducción griega del Antiguo Testamento, esa es la frase exacta que traduce el nombre divino en la zarza ardiente. El yo soy el que soy. Exacto. Literariamente es la afirmación de divinidad más explícita posible en esa cultura. Reclama una existencia atemporal poniéndose por encima de Abraham, que era el patriarca intocable. Es una afirmación de supremacía absoluta. Pero la guía también resalta un detalle estructural en los textos, que genera una paradoja inmensa. ¿La predicción de su muerte? Así es. Simultáneamente a esta declaración de poder eterno, el documento muestra pasajes donde esta misma figura predice una ejecución violenta. Habla de ser levantado. Que en la retórica de esa región era un eufemismo clarísimo para la crucifixión romana. Y esa es una de las subversiones más complejas comparada con la literatura antigua de la época. Totalmente. En la mitología grecorromana, la divinidad es invulnerable. Júpiter o Apolo no se someten a la justicia de los mortales ni al sufrimiento humano. Están por encima de todo eso. Pero este documento construye a un personaje que afirma tener el máximo estatus, la eternidad misma, y en el mismo arco narrativo anticipa voluntariamente su propia degradación física y ejecución. Obliga al lector a procesar supremacía divina y vulnerabilidad extrema al mismo tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos la fiesta de los tabernáculos, el milagro físico, la columna de fuego, el yo soy y la cruz. Al condensar todas estas piezas, ¿cómo se organiza el discurso?
El análisis muestra que no son meras invitaciones morales. La estructura sigue de cerca el formato clásico de un tratado de soberanía del antiguo Medio Oriente, muy parecido a los pactos de vasallaje hititas. Ah, claro, la estructura legal antigua. Se divide en 3 componentes innegociables. El primero es la oferta, que es la promesa del soberano. En este caso, otorgar la luz de la vida, rescatar de la oscuridad existencial. ¿Y el segundo? El segundo es la condición. La fuente es muy tajante aquí. El requisito es seguirle, pero el verbo en su idioma original implica una lealtad activa y continua. No sirve admirarlo intelectualmente desde lejos. Y el tercer componente es la consecuencia. Las estipulaciones de castigo en caso de rebelión. El documento advierte qué pasa si se rechaza el pacto. Exactamente. La narrativa dice que la negativa resulta en morir en los propios pecados. Es una formulación totalmente binaria. O asimilas la luz que da vida, o te quedas en una obscuridad fatal. Cierra cualquier vía para una postura neutral. No hay terreno intermedio. La intención retórica de un pacto tan polarizador es forzar una división en la audiencia. Y el texto mismo relata ese efecto. A pesar de la hostilidad, a pesar de las aparentes blasfemias para la ortodoxia, la narrativa consigna que muchos en la multitud comenzaron a creer. Es un bloque de oposición que se fractura. La convergencia entre el testimonio oral y la sanidad del ciego logró generar adhesión en un sector del público. Es un estudio de caso increíble sobre cómo un discurso diseñado para dividir puede ser magnético a la vez. Y una característica constante en el análisis de Bleicher es que no solo diagrama la historia antigua. Muestra cómo la retórica está diseñada para traspasar la página. Exacto. Apela a quien lee en cualquier época. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo funciona la literatura antigua de corte persuasivo. La narrativa está construida para evitar que uno se quede como un observador distante. Te arrincona. Al establecer afirmaciones tan exclusivas sobre la verdad, la estructura te obliga a evaluar las premisas y determinar si la evidencia textual justifica a la figura central. Exige un veredicto. Y bueno, haciendo una síntesis del recorrido que hemos hecho hoy, empezamos viendo cómo el templo iluminado y el milagro del ciego sirvieron como plataforma. Exploramos la conexión con la columna de fuego del Éxodo, Y examinamos esa audaz afirmación del yo soy. que culmina en un pacto antiguo con condiciones absolutas y consecuencias definitivas. Entender la ingeniería de estas fuentes antiguas es de un valor incalculable. Nos muestran cómo usar opuestos físicos absolutos, como ceguera y visión, o luz y oscuridad, funciona como una herramienta retórica indispensable para explicar conceptos de una complejidad abrumadora. Es una demostración de cómo la literatura usa miedos biológicos ancestrales, como el miedo a la oscuridad, para estructurar argumentos sobre la existencia humana misma. Y para finalizar este análisis, hay una observación literaria más que surge de la metáfora central y empuja las cosas un paso más allá. Hemos hablado de la luz como guía, ¿verdad? Esa columna de fuego que marca el rumbo. Sí, el conocimiento que rescata de la ignorancia. Pero al aplicar el rigor analítico a la analogía de la luz, surge una segunda propiedad ineludible. La luz no solo ilumina un sendero, ejerce una función de exposición implacable. Ah, revela lo que hay. Revela invariablemente cada contorno, cada falla, todo lo que la oscuridad mantenía oculto. Así que cuando el texto presenta una figura que afirma ser la luz ontológica y absoluta, la inferencia es severísima. No te puedes esconder. Implica que ante esa presencia se anula cualquier posibilidad de mantener sombras. El encuentro exige transparencia total y deja las intenciones más profundas al descubierto. Transforma al guía benevolente en un fiscalizador ineludible. Qué manera tan potente de ver esa metáfora. La luz evita que tropieces, pero elimina tu anonimato moral por completo. Es un ángulo fenomenal para reflexionar sobre estos mecanismos persuasivos. Definitivamente. Ha sido un recorrido muy denso y súper enriquecedor. De verdad, desglosar estos matices y referencias antiguas es fascinante. Agradecemos mucho el espacio para desenredar estas complejidades. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo, donde seguiremos explorando fuentes que han dejado una huella imborrable en la historia.